Bueno, bienvenido a todos y todas. Esta semana he tenido un montón de mensajes con respecto al parcial, cosa que esperaba. En principio, una pequeña reflexión. He notado que los que están más ajustados a lo que hay que hacer son aquellos que han venido a las tutorías y si bien no son de carácter obligatorio, siempre se encuentran en esos espacios una relación de intercambio que en una colegiatura como la nuestra, en una licenciatura como la nuestra, se requiere que participen de forma didáctica. Obviamente podría haber ayudado también, y eso es una exhortación al cambio de la asignatura, que haya algunos foros o encuentros en los cuales participen. Me he quedado en la madrugada verificando a ver cuál ha sido el ingreso correcto en tiempo y forma y la verdad, en su mayoría, más del 80% nunca ingresó en la semana real, sino posterior a la semana, lo que también dificulta y entorpece esta cuestión de estar afinado en la sistematización de los contenidos. Habiendo hablado esto, les quiero dar algunas sugerencias para el parcial. Cuando nosotros hablamos de un problema con los chicos el día de ayer en la tutoría o antes de ayer, decíamos que tiene que haber, y muchos de ustedes también están cursando metodología de investigación, y estas asignaturas están preparadas para que se den al unísono en el mismo cuatrimestre, para que sean coherentes entonces los contenidos. Un problema es una brecha didáctica entre lo que es, lo que pasa en la realidad, y lo que debería ser matizado en la teoría. Deberíamos entender, por ejemplo, un ejemplo concreto, que en la educación clásica del aula o del salón tiene que haber un clima de aula, lo que nosotros llamamos clima de aula o clima de clase. El clima de clase se genera cuando una serie de alimentos, una serie de situaciones se familiarizan de forma coherente, sistemática y que permiten que la didáctica y el contenido competencia a trabajar florezca. Ahora, nosotros podemos observar eso en la teoría, decimos, el clima de clase es esto, el autor dice tal cuestión. Ahora yo después miro mi clima de clase, che, no, hay un desfasaje. Intento poner la teoría en mis clases, igual hay un desfasaje. No logro en mis prácticas construir un clima de clase adecuado. Estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Para que ustedes también puedan verificar esto con sus prácticas, con sus empirias, con sus actividades cotidianas de todos los días en la cultura física. Por eso no puse educación física. Pongo cultura física, profilaxis, trabajo en clubes, entrenamiento deportivo de rendimiento, educación formal, educación no formal, entre otros. Ahora, como yo no logré generar un clima de clase, entonces digo, che, acá hay que investigar. No lo logré en esta escuela, pero por ahí lo logré en otra. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene esta escuela? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Dejo un espacio a ver para que piensen ustedes. Yo ya sé que hay un desfasaje entre el problema, ¿no? Entre lo que debería ser y lo que me pasa a mí. Totalmente, lo que te acabas de decir, lo que acabas de decir vos que me estás escuchando. Tenés que hacer instrumentos de recolección de datos. Necesitas datos concretos y no la simple cuestión de, che, ¿estará bien el clima de clase mía? Llamo a un tercero. Usted, directora, ¿me podría ver la clase a ver si el clima de clase fluye? Vos ya encontraste que algo no anda, pero no sabés por dónde va. Aplicás encuestas, aplicás entrevistas, aplicás observaciones al estilo de triangulación metodológica. Hoy es jueves en la noche, ya estamos a mitad del parcial y les queda pocos días, o sea, esas encuestas las tenés que aplicar y tenés que darme los resultados en un form, que fue lo que hablamos en clase. Algunos me preguntaron, profe, ¿estás tan bien? Yo los voy a poner acá abajo las respuestas. No, o sea, yo tengo que ver que eso vos lo aplicaste y lo aplicaste bien. Es lo que hicimos en los foros, es lo que hicimos en clase, estaban en las actividades. Ustedes lo hicieron con el COVID-19, ¿no? Y entonces, en caso de ser así, bueno, ya tienen cierta praxis. Esos datos te tienen que revelar cuál es el problema real, que sería, bueno, esto tiene que estar acá y esto tiene que estar acá. Una vez que vos tenés el problema, ahí sí elaboras el proyecto. Entonces sería, ustedes tienen que poner, ¿por qué llegaste a entender de que el clima de clase no estaba adecuado, tus pensamientos? ¿Por qué aplicaste la encuesta? ¿Cómo le hiciste? Tiene que haber una buena producción del instrumento de recolección de datos. Y posterior a eso, entonces, la generación del proyecto. El proyecto es de investigación-acción. Usted, como estudiante, es participante activo del proceso.
hasta donde tenemos que llegar es hasta la construcción del producto que nosotros queremos solucionar. Obviamente no necesito que lo solucionen porque nadie va a hacer una elaboración de un proyecto de este estilo más de investigación-acción en 4 días. O sea, claramente no. Pero sí, yo tengo que ver que ustedes se suben a la transformación de las diferentes teorías que nosotros vimos. CTS, teoría red de actores, sistemas, complejidad, entre otros, que serían como la filosofía, la ciencia con la que yo conduzco mi proyecto. Hasta ahí estaría perfecto. No olviden entonces que ustedes tienen que presentar el proyecto escrito con cada uno de los elementos del formato que aparecen en las primeras clases. De ser así, el trabajo va a tener 8, 10, 12, 14 páginas, lo entregan, lo suben a la actividad y será corregido. Obviamente, no se sientan sopesados si hasta ahora no lo pudieron hacer, no se sientan presionados, intenten hacerlo, procuren algún buen desenvolvimiento. Si tienen preguntas concretas, no para que yo les diga si está bien o está mal, pero si tienen preguntas concretas, ustedes utilizan el chat, el mail interno y me lo van haciendo y yo voy a tratar de estar ahí verificando y día a día ir contestándoles a sus preguntas. Por eso queremos que lo hagan de forma colaborativa, pero entiendo que no todo el mundo se conoce, ¿no? Estaría bueno que después se armen un grupo, porque posiblemente el otro parcial también lo hagamos colaborativo y estaría buenísimo que, bueno, ustedes interactúen. Un abrazo muy grande, espero que estén muy bien, muchos éxitos, disfruten el proceso, carpe diem. Es verdad que a veces es un poco engorroso, pero ustedes están aspirando a tener el título de licenciatura que nos equipara a todas las providencias, a todos los contenidos y a todos los sujetos que estamos trabajando en la educación, educadores, y ese prestigio nos lo estamos ganando ahora, ¿no? Mi objetivo de la corrección va a ser si ustedes verdaderamente están subidos a la idea de la generación de proyectos alternativos novedosos. Después en el 2 en el parcial 2 vamos a medir entonces cuán magnum es ese proyecto. Un abrazo grande, que estén muy bien, buenas noches.